Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a las autoridades de la universidad, al señor rector, a los compañeros dirigentes estudiantiles de la FEUE, a nuestros compañeros candidatos a la Asamblea Nacional y bueno, a todos ustedes por estar presentes. Para nosotros estar en la universidad es estar en casa. Nosotros somos gente que cree en la formación, en la educación, en ese conocimiento constante para poder aportar al desarrollo de nuestro país. Así que qué mejor experiencia que compartir nuestros ejes de trabajo con todos ustedes. Yo seré muy breve en la intervención. Todos queremos escucharle a futura presidenta del Ecuador, Luisa González. Compañeros, compañeras, nosotros planteamos 3 ejes de trabajo muy sencillos, directos a la vena frente a la situación que está enfrentando nuestro país. Estamos en una situación realmente dramática, con crisis en salud, crisis en migración, crisis en inseguridad, una crisis económica que no genera suficiente empleo, una crisis educativa con una deserción y abandono escolar sin precedentes, con falta de acceso a la educación superior, una crisis alrededor de la institucionalidad del Estado, cuando desbarataron y declararon con osadía la vacancia constitucional y destruyeron a las funciones de justicia, de control social, de vigilancia ciudadana. Todo lo que estamos viviendo ahora fue consecuencia de la destrucción de nuestras instituciones. Destruyeron ministerios, los eliminaron, destruyeron la planificación. Dijeron que era mejor improvisar a planificar. Y el país está viviendo esas consecuencias. Tenemos desabastecimiento de temas elementales como medicina. No tenemos las condiciones de dignidad para nuestros docentes, para nuestros estudiantes en el sistema educativo básico. No se continuó con la ejecución de la política de la educación inicial para nuestros más pequeños. Tenemos, en definitiva, enormes retos como país. La señal más clara del fracaso de las políticas vigentes es la migración. 220,000 hermanos y hermanas que han abandonado la patria en los últimos 2 años. Es la clara muestra de que lo que están ejecutando hoy no sirve. Nosotros lo dijimos hace 2 años, en un mundo post pandemia, había que poner toda la carne al asador, había que invertir en nuestra gente, había que recuperar rápidamente la economía, no solo por la dimensión material, sino para mostrar al mundo y al país, a nuestro pueblo, de que sí se podía recuperar rápidamente de una crisis como la de la pandemia, de que sí se podía tener un Estado que sirva a su gente, de que se podía tener un Estado con instituciones fuertes que resuelva la gran problemática de nuestro pueblo. Pero se hizo todo lo contrario. Se optó por firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y nosotros ya habíamos estudiado, pero décadas de acuerdos con el FMI. Ya sabíamos que iban a destruir el Estado, que iban a privatizar en los hechos, que iban a destruir los servicios públicos, porque habían unos pocos que iban a lucrar a partir de esa destrucción de servicios públicos. Ya lo explicará la futura presidenta, pero el desabastecimiento de medicinas no es casual, pues, no es un error, no es un problemita de digitación en un sistema, es deliberado, porque habían intereses ocultos que ahora han sido develados y que les convenía ese desabastecimiento. Y lo mismo en todas las áreas del Estado. Es realmente crítica la situación. Nosotros vamos a combatir esa corrupción institucionalizada, que lo que usa como argumento de que hay un Estado obeso, de que no hay que contratar a gente, de que el Estado debe ser débil, de que no debe haber suficientes profesionales en el Estado. Bueno, eso ocasionó la debilidad que está viviendo hoy nuestro país, las enormes vulnerabilidades en materia de seguridad, salud, educación y en casi todo campo. Un trámite público hoy nos cuesta días, semanas, tramitadores
cosa que era impensable hace apenas 6 años, cuando gobernaba un gobierno al servicio de su pueblo, al servicio de su gente, el gobierno de la revolución ciudadana, compañeros y compañeras. Nosotros ante esta crisis proponemos 3 cosas sencillas: seguridad, trabajo y bienestar. En seguridad, recuperar la institucionalidad, ejercer el control territorial del Estado ecuatoriano a partir de la fuerza pública, una serie de elementos a detalle que podemos abordar, pero también un abrazo amiga que ayuda a resolver la problemática de la pobreza, de la exclusión. Imagínense, tuvimos 250,000 jóvenes, adolescentes, que luego de la pandemia no volvieron al sistema educativo, no volvieron a matricularse en los colegios. ¿Saben qué pasa con esos jóvenes? Esos 250,000 que no volvieron a las escuelas, a los colegios. Obviamente son caldo de cultivo para la delincuencia, las bandas. Y es una de las causas de la crisis de inseguridad que estamos viviendo. Por eso tenemos que trabajar en materia de educación, de espacios públicos, de deporte, de arte, de cultura, de actividades extracurriculares, de dar dignidad nuevamente a nuestro pueblo, de invertir en el segundo eje, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. ¿Cómo se hace eso? Con una política económica activa, con una presencia de las instituciones estatales. Acá afuera podemos ser testigos de aquello. Cuando hay obra pública, se generan oportunidades laborales y también el dinero empieza a circular en la economía. Y cuando empieza a circular, empieza a haber actividad económica, comercio, la gente está dispuesta a endeudarse, tal vez compra un electrodoméstico y todo eso genera encadenamientos positivos para la economía nacional. También el crédito es fundamental. En un gobierno de banqueros decidieron restringir el crédito. ¡Oh, sorpresa! Llegó un banquero privado al poder. ¿Qué es lo primero que hicieron? Cerrar a la CFN, Corporación Financiera Nacional, que era la que daba los préstamos para los grandes proyectos productivos del propio sector privado. Pero aquí no hay que confundirse. Una cosa es el sector privado productivo, real, el de la construcción, el de la agricultura, el de la ganadería, el del comercio, el de la industria, el de los servicios, es decir, el del mundo real. Y otra cosa son unos quienes han extraído la riqueza de ese aparato productivo, que es el sector financiero. Es muy diferente el que labra la tierra, el que la suda, al que simplemente cobra los intereses. Por eso nosotros decimos, para volver a recuperar nuestra economía, para que pueda haber trabajo en el Ecuador, tenemos que poner el sector financiero al servicio del sector productivo, el capital al servicio de los humanos y no al revés. No al revés como ha estado ocurriendo en estos últimos años. Ese es el fundamento principal de nuestra política de trabajo. Y nuestra meta es generar empleo a nivel de todo el país, en donde no solo cumplirá un rol el Estado central, el gobierno nacional, encabezado por Luisa, sino que también vamos a contar con el apoyo de todos los gobiernos provinciales y municipales, e inclusive las parroquias rurales, para que inviertan en sus territorios. Y eso generará obra pública en todo el Ecuador. Pero ustedes no tienen por qué creer este discurso. A la final son palabras, pero ustedes sí pueden creer los hechos con los que hablamos, porque la Revolución Ciudadana habló con hechos y construyó obras en todo el Ecuador. Y finalmente el eje del bienestar. Necesitamos recuperarnos en materia de salud. La vida es el derecho más importante que está en nuestra Constitución. Y sin embargo, tenemos muertes por cantidades simplemente porque los ecuatorianos, las ecuatorianas no tienen acceso a las medicinas, a los insumos médicos.
y ahora pasan por un viacrucis, endeudándose con el chulco para salvar la vida de sus hermanos, de sus hijos. Eso es intolerable. El derecho a la vida, el derecho a la salud, es el derecho a la dignidad. Y con la Revolución Ciudadana volverá la salud de excelencia, de calidad y calidez para todos y todas los ecuatorianos. Compañeros, compañeras, nosotros no estamos aquí simplemente por el capricho de llegar a la presidencia. No nos motiva el ego ni la vanidad, nos motiva el amor al prójimo y el amor a la patria. Tenemos convicción de servicio, vocación de servicio. Luisa es una persona con conocimientos, con formación académica, especializada en administración pública, fue la jefa del gabinete ministerial, tiene experiencia en el manejo del Estado. Desde el primer día entrará a tomar decisiones, porque sabe cómo funciona el Estado, sabe perfectamente cómo resolver la problemática que estamos viviendo ahora. A diferencia de los otros 7 candidatos, pregúntenles si saben la diferencia entre una partida presupuestaria y un plan anual de compras, lo que significa pasar por un dictamen de prioridad en materia de planificación, o la diferencia entre comprometido, devengado y ejecutado, o si es que saben cómo resolver problemática de la contratación pública. Los que llegaron a la presidencia por un capricho, por vanidad, para poner su cuadro en Carondelet, no han podido comprar chalecos antibalas para nuestra policía en 2 años y más de gobierno. Esa ineptitud, esa negligencia es intolerable. Y eso es lo que nuevamente quieren repetir los otros 7 candidatos. Con Luisa tenemos una experta en administración pública, alguien que va a poder destrabar la gestión del Estado y empezar a resolver los problemas desde el primer día. No hay margen para el error. No hay que cometer equivocaciones otra vez. Aquí necesitamos gente con experiencia, como Luisa González, gente con capacidad, como Luisa González, y necesitamos gente con firmeza, valentía, decisión, como mi compañera, amiga, manavita revolucionaria, Luisa González, la próxima presidenta del Ecuador. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Una vez que escuchamos la intervención del candidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Arauz, vamos a escuchar ahora a la candidata